Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Querido Ademar, hay muchas cosas para decir al oído. Usted le doy el comienzo, le doy la iniciativa. Cuéntenos por dónde empezamos. Doctor Fernando, empecemos por el tema del Colegio de las FARC en San Vicente del Caguán. No sé si ya tenemos las imágenes. Veamos, recuerde usted, esto se inauguró hace un mes, el Colegio de las FARC San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá. Escuchamos un poco de lo que ocurría hace unos días en ese lugar. Colombia, a cargo de la banda juvenil de los fundadores de Villalobos. Y palabras del director. Segundo, himno de la FARC. Tercero, himno de la Guardia Campesina. Cuarto, himno del Internado Agropecuario y Ambiental Gentil Duarte. Seguidamente, intervenciones de inauguración. En primer lugar, lo hará el camarada Leopoldo Durán. Luego, Simón Casaverde. Luego vendrá una intervención. Bueno, esto es en forma y en grande, ¿no? Himno. El único himno que no se oye es el himno de Colombia. Ese himno no existe. Y no se oye, doctor Fernando, porque resulta que estos señores de las FARC inauguraron el colegio y le presento a usted una investigación que hizo la senadora María Fernanda Cabal sobre esa institución educativa. Nadie sabía por qué las FARC la podía inaugurar, ni por qué estaba eso lleno de guerrilleros, y mucho menos por qué le pusieron por nombre al colegio Gentil Duarte. Y vea usted la respuesta que le entrega la alcaldía de San Vicente del Caguán a la senadora María Fernanda Cabal. Le pregunta que por qué no se impidió la presencia de las FARC en la inauguración del colegio y las razones que permitió la instalación de la estatua que hace apología a alias Gentil Duarte. Vea usted la respuesta. Dice la alcaldía que si bien es cierto, circuló por redes sociales un video donde hace una invitación a la inauguración de un colegio, dicha obra de infraestructura no se encuentra reconocida ni por la Secretaría de Educación Departamental ni por el Ministerio de Educación Nacional como tal. Por lo tanto, el municipio no reconoce este espacio como una institución educativa. Pero además, usan de argumento lo que ha venido siendo el diálogo entre el Estado Mayor, los terroristas de las FARC, y el gobierno nacional, donde se plantea la necesidad de crear instituciones educativas. La pregunta es si el gobierno Petro, doctor Fernando, le va a entregar licencia de funcionamiento a esa institución que creó las FARC con el nombre de alias Gentil Duarte. No creo que lleguen allá. No creo que tanto, además. Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, pero no creo que lleguen hasta allá. Bueno, y Petro tenía una reunión con todo su gobierno para cosas muy importantes, para reflexiones muy serias, y llegó un día tarde, 24 horas tarde. 24 horas tarde, sí. Increíble. Pero ¿alguien puede entender esto? ¿En qué andaba? Pues no sabemos. Uno diría, doctor Fernando, que en tanto tiempo de espera por parte de los funcionarios de gobierno, algo sí es cierto, doctor Fernando, si se pusieron como cita llegar a las 9 de la mañana a Paipa el día sábado, lo menos que podía ocurrir era que llegara al tiempo con el resto del equipo. Todos estuvieron muy juiciosos, vimos ingresar a la caravana, podemos ver imágenes, de hecho, de la caravana ingresando de Francia Márquez al centro de convenciones ahí en Paipa. Ahí tenemos las imágenes muy puntuales como correspondía, pero el presidente Gustavo Petro simplemente no apareció. Se creyó en horas de la tarde porque llegó un esquema muy robusto, muy parecido al que utiliza el presidente de la República con ambulancia. Se creía que había llegado en horas de la tarde y se dijo que llegó 4 o 5 horas tarde y resulta que simplemente no llegó. Llegó ayer sobre el mediodía. Y aquí tenemos las imágenes de la llegada del presidente y cómo lo recibe Laura Sarabia. Aquí están las imágenes. Llega el presidente al mediodía del domingo.
Laura Sarabia lo conduce, le hace jefe de protocolo para que el presidente salude a quienes están en el lugar. Ingresa, las primeras imágenes las emite Presidencia de la República, pero todo el sábado Laura Sarabia fue la persona que condujo el Consejo de Ministros. Ni siquiera Francia No puede ser. Ni siquiera el ministro, la vicepresidenta ni el ministro del Interior. No, fue Laura Sarabia la que condujo toda la reunión. No sabemos cuál fue la conclusión a la que pudo haber llegado. Lo cierto es que el presidente Gustavo Petro, doctor Fernando, que dice ser tan preocupado por lo que pasa a Colombia, pues no le preocupó, porque es que la reunión tenía, entre otros puntos esenciales, el de analizar el impacto que tuvieron en Colombia las enormes manifestaciones contra el gobierno de Gustavo Petro. Que cuando Gustavo Petro lo escribe en su Twitter, dice contra el gobierno, ¿no? Él no es capaz de decir contra mi gobierno. Él las cosas buenas las dice mí y las cosas malas dice él, el gobierno, allá, una cosa lejana a mí. El caso fue que hubo reunión, puntos importantes que se tocaron: la reforma al sistema de salud de los docentes en Colombia. El contrato termina, doctor Fernando, antes del 11 de mayo. Debe haber un nuevo operador del sistema de salud de los docentes. A la fecha, estamos a 29 de abril, no hay plan establecido sobre cómo va a funcionar la salud de los docentes en Colombia. Tremendo problema. Esperemos que esto no sea otro caso de improvisación máxima del presidente Gustavo Petro y su gobierno. Bueno, Demari, yo le quiero contar al oído porque la noticia no ha tenido la repercusión que debió tener, ni se le dio la importancia que merece. El cierre de la General Motors en Colombia. 62 años ensamblando vehículos en Colombia. La primera grande ensambladora que llegó a Colombia fue la General Motors y se va. ¿Por qué se va de Colombia? ¿Los trabajadores son malos? ¿Qué es lo que le pasa? ¿No tiene seguridad jurídica? En todo caso, la General Motors cerró su negocio en Colombia. 800 trabajadores en el asfalto. Y eso, los 800 que estaban de planta. ¿Y cuántos son los trabajadores de las empresas que suministraban bienes y servicios a Colmotores? ¿Cuál es el impacto real de la salida de Colmotores? ¿Alguien ha hecho ese cálculo? ¿Eso interesa para algo? Aquí hemos tenido, doctor Fernando, la salida de empresas importantes. De hecho, el fin de semana vimos cómo el petrismo trataba de justificar y decir que esto era una forma de reorganización simplemente que hace General Motors a nivel Latinoamérica y que por lo mismo no se podía o no debía ser atribuible a la condición del Estado colombiano. Eso fue lo que trataron de vender. Pero lo cierto es que no es la primera. Recuerde usted que de Colombia han salido importantes marcas, empresas multinacionales por precisamente falta de seguridad jurídica y, por supuesto, por falta de atención adecuada por parte del Estado para el tema de generación de empleo. General Motors se va, deja un enorme hueco de empleabilidad en el país. El gobierno Petro no lo asume, por lo menos no han dicho qué va a pasar con ellos, pero esto es una constante, doctor Fernando, y da mucho dolor. Recuerde que hace muy poco se había ido la ensambladora de Mazda también en Colombia. También vimos cómo salieron otras importantes empresas del país. Lo cierto, doctor Fernando, es que no nos dice todavía el gobierno Petro qué va a ocurrir en ese caso, y es lamentable que esto esté pasándonos, porque lo que necesitamos es inversión, no que la gente se vaya. Bueno, Emar, ¿y Escazú? ¿Qué pasa con Escazú? Escazú nos tiene muy preocupados. Por Escazú se puede meter aquí el que le dé la gana meterse a Colombia para discutir los temas colombianos, los temas nacionales. Eso lo permite Escazú. Es un atentado contra la soberanía nacional y ahí sí no hay escándalo, ¿no? No lo hay. Porque vea usted, el acuerdo de Escazú, quien empezó a tramitarlo fue el expresidente Juan Manuel Santos, que afirmó que Colombia entraría en Escazú. Luego el presidente Iván Duque ayudó a impulsar la ley que convierte a Escazú en parte, convierte a Colombia en parte del Tratado Internacional de Escazú, donde hay una serie de países que no producen ni gas, ni petróleo, ni oro, ni carbón, ni cosa por el estilo, pero mete a Colombia en una lista en la que muy pocos quisieron estar. El caso de Perú, por ejemplo. Inclusive los mismos indígenas en el Perú se opusieron a Escazú precisamente porque les quita soberanía
y les quita poder de decisión sobre sus propios territorios. Lo cierto es que este viernes que acaba de pasar, doctor Fernando, la Corte Constitucional llevó a cabo la audiencia de Escazú, donde se escuchó a docentes, se escuchó congresistas, partes interesadas y el gobierno impulsar Escazú. Escazú lo impulsa de manera muy frenética el gobierno de Gustavo Petro y bueno, toda la extrema izquierda mientras estuvo en el trámite en el Congreso de la República. Lo cierto es que hay unos asuntos aquí de la mayor gravedad. El primero de ellos, doctor Fernando, es la cesión de la soberanía por parte de las comunidades indígenas y afro a Escazú, que podría intervenir como le venga en gana, inclusive por parte de agentes que estén por fuera de Colombia. Si alguien de cualquier otro país, no sé, de Antigua y Bermuda, dice es que nos oponemos a un proyecto hidroeléctrico en Colombia, pues vienen, se oponen y Colombia no puede adelantar su proyecto. Hay unos temas muy graves con el tema de soberanía. Se discutió durante 6 horas en la Corte Constitucional y tendremos sentencia seguramente en los próximos 3 o 4 meses por parte de la Corte Constitucional que dirá si Escazú pasa el examen de constitucionalidad o por el contrario es rechazado. Bueno, contémosle al oído a la gente de Colombia, a toda ella, que se van a tomar a Bogotá el 1 de mayo, porque Petro quiere hacer una manifestación parecida a la que le hicieron a él el 21 de abril, ¿no? Desde luego que, como decimos popularmente, no está ni tibio, pero está trayendo gente y parece que trae colectivos indígenas. ¿De dónde vienen esos colectivos indígenas y qué van a hacer aquí en Bogotá y cuántos son? Es importante, doctor Fernando, recordarle a la audiencia que el gobierno de Gustavo Petro en los casi 2 años que lleva le ha entregado más de 180.000 millones de pesos en contratos a las comunidades indígenas, el CRIC, entre otros, para supuestamente para las ayudas de formación y hay unos objetos contractuales realmente absurdos donde termina pagándose al grupo de indígenas para temas que realmente nadie entiende cómo funcionan, temas culturales, temas de seguridad, temas de convivencia, y ahí 180.000 millones de pesos que le ha pagado en 1 año y 8 meses. Ahora, se sabe que vienen a apoyar, por supuesto, al presidente Gustavo Petro el día de la marcha del 1 de mayo, aun cuando sectores de la CGT, por ejemplo, han dicho no saldrán a marchar porque no quieren que se instrumentalice el Día del Trabajo con el presidente Gustavo Petro. Es que esto nunca había ocurrido, que un presidente marchara el 1 de mayo no se había visto en Colombia, porque ese es el espacio de los sindicatos y de los obreros del país. ¿Y qué tienen que hacer los indígenas el 1 de mayo? Pero El además Día no del son, Trabajo, que es el Día de los Trabajadores, de los sindicatos, de las confederaciones sindicales. ¿Qué tienen que hacer el 1 de mayo en Bogotá? no deberían estar, ¿no? Claramente. Bueno, pero están. Pero se trata de crear masa, ¿no? De crear masa. Y seguramente les tienen listicas las tarimas. Pero claro. ¿Cuánto vale cada tarima de esas? Doctor Fernando, una investigación el fin de semana que le encontré a la senadora María Fernanda Cabal da cuenta del costo que tienen estas tarimas del gobierno de Gustavo Petro. En total, desde que llegó el Petro a la presidencia, han invertido 14.055 millones de pesos en tarimas para eventos del gobierno nacional. Esto significa que se ha gastado en promedio 1.400 millones de pesos mensuales en eventos. Esto es, doctor Fernando... solo en la tarima. Solo en la tarima. Claro, bueno, es que... bueno, ¿cuánto vale la traída de los indígenas a Bogotá? ¿Quién paga esas chivas? ¿Quién paga el mantenimiento? ¿Quién paga el desayuno, el almuerzo, la comida? ¿Quién paga el sitio donde duermen? Porque en alguna parte tienen que dormir. En todo caso, ya está en camino de Bogotá. ¿De dónde vienen? Seguramente del Cauca, ¿no? Pero por supuesto, claro, muchos vienen del Cauca, claro, doctor Fernando, que es donde se concentra la mayor población indígena del país. Lo cierto es que botan la plata a manos llenas. Mientras tanto, le meten la mano en el bolsillo a los colombianos y hay una enorme discusión a nivel nacional sobre si lo que van a hacer con las pensiones es o no es expropiarle el ahorro a los colombianos. Desde el Pacto Histórico y desde el gobierno sacan unos flyers, sacan unas presentaciones diciendo ustedes se equivocan, nosotros no vamos a expropiar a nadie, lo que vamos a hacer es a entregarle la oportunidad a los que no pudieron pensionarse de darle un bono pensional. Recuerde que ellos hablan de la justicia social y la justicia económica, que es esa teoría que en la izquierda existe de redistribuir la riqueza.
Entonces el que tiene hay que quitarle para darle al que no tiene. Esa es la tarea del presidente y de sus ministros. Bueno, contémosle a la gente al oído que el hermano de Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, fue condenado en los Estados Unidos por narcotráfico a 14 años de prisión. No es cualquier cosa, ¿verdad? En su momento, el presidente Gustavo Petro y la misma Piedad Córdoba habían afirmado que esto se trataba de un entrampamiento. ¿Recuerdan el uso de la palabra que le dieron a Santrich, no? Lo entramparon. Lo entramparon. No hubo tal entrampamiento y terminó condenado, pues él terminó diciendo cosas que lo condujeron a esa condena de 14 años, doctor Fernando. Se la redujeron porque iban para mucho más. Claro, y tuvo que colaborar para que quedara en lo que terminó. El presidente obviamente no dirá una sola palabra de lo que en su momento fue la defensa que hizo de Álvaro Córdoba. Bueno, ¿y quién quiere oír las grabaciones de Benedetti y Aida Merlano? Yo me pido no oírlas. Me parece tan bajo, me parece tan grotesco lo que hay en esas grabaciones, en lo que alcancé a escuchar, que no quiero repetir eso, de ninguna manera. Grabaciones de las conversaciones de Benedetti y de Aida Merlano. Y Aida Merlano ya llegó presa a Bogotá, ¿no? Sí, claro, ella se encuentra en Colombia. De hecho, la gran molestia, y esto denota que se ocurren momentos en que ella sigue en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro la tuvo como toda una princesa. La trajeron a Colombia, a Aida Merlano, que es una mujer de 43 años, una mujer muy joven, y que tuvo varias conversaciones y reuniones con Armando Benedetti. Conversaciones, doctor Fernando, que hacen preguntarse a todo el país cuál fue el apoyo que le entregó Aida Merlano a Gustavo Petro para hacerlo presidente. De hecho, conocimos los videos en los que Aida Merlano celebraba que Gustavo Petro ganara la presidencia. Y ahora que ella llega, tiene todo el sentido la manera en cómo la trataron cuando llegó a Colombia. Es que era absurdo. Tenía de hecho, había una señora, creo que era de la Defensoría del Pueblo, que le cogía de la mano mientras caminaban. Es una cosa surreal. Y los oficiales, sobre todo las mujeres que estaban alrededor de la operación de llegada de Aida Merlano, casi que le hacían venias a esta señora, pues que es una criminal condenada por la justicia colombiana, pero la trataron como si fuera una princesa. Todo tiene sentido. Nadie se explicaba por qué la trataban de esa manera. Pues sí, ella sabe secreticos de la campaña de Gustavo Petro y algún día tendrá que decirlos. Salen estos audios. Armando Benedetti dijo que él la recibió en su momento en Caracas como embajador y que tuvieron una serie de conversaciones, pero que ahí no hay nada nuevo. ¿Y dónde la tienen detenida? ¿En el Buen Pastor? No creo. Debo verificar dónde no creo. Debe estar en alguna casa fiscal. Sí. Verifiquemos a ver dónde está Aida Merlano. Muy bien, queridos amigos, como ustedes ven, las cosas están candentes. Pasado mañana Bogotá será tomada. Vamos a ver por quién y vamos a ver por cuántos, pero aquí vienen para acá. Ya las chivas con los indígenas, ¿cuántos indígenas? ¿Cuántas chivas? Todo con su plata, querido amigo que nos escucha. Todo con su plata. Porque la manifestación gigantesca contra Gustavo Petro y contra su gobierno no costó un peso, no se le pagó un peso a nadie para que marchara, ni se le pagó un bus a nadie para que llegara. Y fue la manifestación más grande que ha habido en Colombia en su historia. Eso lo quiere competir Gustavo Petro el próximo miércoles 1 de mayo. Ya veremos qué sucede. Y así nos despedimos de ustedes. Hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.